Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. Sin duda, compartimos, en tantos años, compartimos muchos pensamientos y me gustaría hacer público un agradecimiento especial para la doctora Patricia Bonatti por la convocatoria y por haberme acompañado todos estos años en el recorrido del doctorado que estoy terminando. Para empezar, me gustaría introducir esta frase un poco poética, pero que de alguna manera refleja la importancia que tiene el problema del decidir, tanto en las personas como en las organizaciones que las mismas conformamos. Llegamos hasta acá como producto de todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida y eso nos ha definido y estoy convencida de que en el futuro lo que nos defina como personas, lo que nos construya y construya nuestra identidad, van a ser las decisiones que tomemos de aquí en más. Por supuesto que lo vamos a nombrar y es parte de nuestro modelo creer que nosotros como seres humanos somos capaces de delinear nuestro futuro. Eso no nos exime de la incertidumbre que nos rodea y no nos asegura el éxito porque el futuro es impredecible y porque en el futuro hay riesgo y porque todo esto también se trata de percepciones, ¿no es cierto?, de cómo vemos nosotros el futuro. Pero estamos convencidos de que no se trata de esperar sentados lo que el destino nos provea, sino que está en nuestras manos hacer algo para que ese futuro sea como queremos que sea. Me parece importante también poner sobre la mesa que este tema y esta problemática no es solo una pasión de unos locos, sino que realmente está en la agenda de la actualidad. El Foro Económico Mundial diseñó en el año 2020 las 10 habilidades laborales que las personas deben tener para el 2025, que ya se nos aproxima. Y si ustedes repasan esas 10, 5 de las 10 habilidades se relacionan con la capacidad para tomar decisiones. La primera son las que están marcadas en azul en el slide: pensamiento analítico e innovación, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad e iniciativa, y por último, razonamiento, resolución de problemas y conceptualización. Así que... Silvana, un sí, comentario. ¿Podrás poner pantalla completa? Presentación, sí, así, obvio, así sí, agrandás un poquito. ahí estoy. Ahí ¿Está está. bien? ¿Está mejor? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bien, sobre esta base y sobre esta convicción desarrollamos y trabajé estos años en un proyecto de investigación que se titula La gestión de las decisiones en las organizaciones. El marco teórico muy breve sobre el que se desarrolla el trabajo tiene una mirada integral, aborda la teoría racional de la decisión, ¿sí?, con Herbert Simon a la cabeza, el doctor Pedro Pavesi en Argentina, Peter Drucker, Ralph Kennedy, Howard Raifa, con el proceso que ustedes ven acá en 3 etapas tradicionales de detección de la brecha de decisión, análisis de los elementos o definición del modelo de la decisión y evaluación y selección de nuestra mejor alternativa. A ese modelo tradicional le sumamos toda la visión de la teoría prospectiva de Daniel Kahneman, Richard Thaler, Dan Ariely y Amos Tversky, entre otros. Nos aportaron una mirada completamente diferente del proceso al describir cómo las personas toman decisiones en la realidad y al relevar
una serie de trampas y de sesgos, errores que cometemos al momento de tomar decisiones, muchos de ellos de manera inconsciente. Acá tenemos dos exponentes del premio Nobel, Herbert Simon representando el premio Nobel de Economía en el año 1978, y Kahneman en el año 2002 fue el primer psicólogo en recibir un premio Nobel de Economía. Calculo que no habrá sido fácil de digerir para el resto de los economistas, pero realmente muestra la influencia de los mecanismos cognitivos en los procesos vinculados al comportamiento económico. Hace 20 años que enseño teoría de la decisión en mi querida Universidad de Buenos Aires y ocupo también puestos gerenciales y directivos en empresas. Tengo ese perfil mixto de no ser absolutamente académica ni absolutamente profesional y he tratado siempre de cruzar ambos mundos en provecho de ambos mundos también. Y la verdad es que en estos 20 años fui testigo muchas veces de situaciones de decisión en el que se salteaban algunos de los pasos que proponía la teoría o se cometían algunos errores o sesgos que fueron desarrollados por los psicólogos que les estaba comentando antes. Y ahí surgió mi primera pregunta, que fue como la base e inspiración de mi tesis. Y es, ¿será que las personas no toman decisiones aplicando metodologías porque no conocen esas metodologías? Eso me llevó a una segunda pregunta que se relaciona con esta frase atribuida a Peter Drucker, que tiene que ver con cómo puedo hacer yo para medir un nivel de desempeño actual de los decisores, es decir, de cómo toman decisiones las personas en las organizaciones. ¿Para qué? Para poder pensar acciones de mejora y poder hacer una segunda medición y ver si nuestro proceso decisorio va mejorando a partir de las acciones que vayamos definiendo. Esa fue la génesis del surgimiento del modelo de evaluación que propusimos en este trabajo de investigación. Es una reversión del proceso decisorio tradicional que tiene algunas variantes. La primera variante es que este proceso no comienza con la necesidad de tomar una decisión, sino que empieza con los conocimientos que el decisor tiene. ¿Cómo es y cuánto sabe ese decisor que debe enfrentarse a un problema? Luego, ¿en qué entorno esta decisión debe ser tomada? ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo es el universo? ¿Cómo es la incertidumbre percibida que rodea a ese decisor? En tercer lugar, ¿cómo es la cultura y el sistema de gestión de esa organización? Y por último, ¿qué metodologías de evaluación utiliza o no utiliza en el momento en el que debe tomar una decisión? Estos 4 cuadrantes conforman un modelo que he dividido en dos de ellos inherentes al sujeto que decide, que tienen que ver con el decisor en sí mismo, y 2 inherentes a la organización en la que el sujeto, a la que el sujeto pertenece. Cada uno de estos cuadrantes está conformado a su vez por una cantidad de afirmaciones o proposiciones, son en total 44, que van a recibir una calificación. Muy cortito porque no es el objetivo, pero simplemente para compartir con ustedes. La investigación tuvo una metodología cuantitativa y cualitativa. En la cualitativa hicimos entrevistas en profundidad y en la cuantitativa entrevistamos a 221 personas finales depuradas de outliers,
que hicieron un cuestionario cerrado. Por supuesto que la cantidad, el tamaño de la muestra no permite realizar inferencias estadísticas a toda la población, pero con un método intencional muy profundo y muy cuidado, logramos utilizar varios estadísticos para el análisis de la validez y de la confiabilidad de los resultados, y todos ellos tuvieron resultados satisfactorios. Les comparto simplemente 3 variables que me parecen relevantes sobre el perfil de la muestra. La primera se relaciona con el tamaño de la organización de los decisores que participaron en la misma, y gráficamente se puede observar que están todas las organizaciones representadas, desde las microempresas hasta las grandes. Esto es de particular interés, ya se los voy a mostrar, porque a mí me interesaba también saber qué diferencia de desempeño tenían las pymes respecto de las grandes empresas. Con respecto al perfil de los participantes, en cuanto al nivel de estudios, un 80% de la muestra tiene estudios universitarios, incompletos porque los estaba cursando, porque también entrevistamos a jóvenes, completos o de posgrado. Es decir, el 80% de la muestra tenía una educación de nivel alto. Y el 50% de la muestra, más del 50%, tiene un nivel de ubicación en la organización también alto, ya sea como dueño, gerente general o gerente de nivel alto. Se les preguntó también qué tipos de decisiones tomaban, porque evaluamos y filtramos las decisiones y la participación en la toma de decisiones. Nos vamos a sumergir ahora en los resultados. Voy a tratar de cumplir con el tiempo y ser lo más directa con los resultados. Lo primero que hicimos es calcular la media o un valor general para cada uno de estos cuadrantes, y ahí lo que observamos es que desde el primer cuadrante hasta el último cuadrante, los resultados disminuían sistemáticamente. Esto de alguna manera nos llevó a pensar que en el recorrido del proceso de deterioro, desde los conocimientos que el sujeto posee hasta el momento en el que finalmente los aplica, se produce un deterioro sistemático de la calidad del mismo. También analizamos las correlaciones entre los cuadrantes y observamos que una mejora en los conocimientos de las personas no impacta tanto en la aplicación de las metodologías como sí lo hace el desarrollo de la cultura. Por eso decimos que un individuo solo, aunque sea un experto, es decir, traer un outsider que sabe mucho en una organización, no nos garantiza ni nos asegura que la organización vaya a mejorar en sus metodologías para la toma de decisiones. El punto clave para trabajar es el desarrollo de la cultura y de los sistemas de gestión de la organización. Después, como yo les había comentado cuando presenté el modelo, teníamos 2 perfiles o 2 cuadrantes inherentes al decisor y 2 inherentes a la organización, y acá trabajamos sobre los perfiles vinculados a la organización. Y si pues, ustedes observan, el 59% de las organizaciones, casi un 60%, en función de los resultados obtenidos, necesitaría desarrollar su cultura y sus procesos. Es decir, un 60% de organizaciones necesita trabajar para mejorar porque no tiene buenos niveles o buenos resultados. Cuando nos sumergimos en el perfil del decisor, un 75% de los decisores debe realizar acciones de mejora, ya sea para incorporar conocimientos o para aplicar los mismos. Y
el paso siguiente fue, a partir de estos 4 perfiles de organización y los 4 perfiles de decisor, la combinación de esos 4 y 4 perfiles nos dio 16 comportamientos posibles, que nos dicen lo siguiente: solo el 15% de los decisores tienen un perfil apropiado para su organización. Nosotros, de alguna manera, en el modelo lo que consideramos es que no todas las organizaciones necesitan las mismas habilidades para decidir. Hay organizaciones mucho más complejas por el tipo de negocio o el sector económico en el que se desarrollan, que necesitan mayor expertise en términos de aplicaciones de metodologías más sofisticadas y complejas, y organizaciones que se desenvuelven en entornos más estables, que pueden tener niveles más amateurs de aplicaciones de metodologías. El 15% tiene un perfil apropiado, es decir, que el 85% está en situación de conflicto en la organización en la que pertenece. Esto puede ser porque está subcalificado o porque está sobrecalificado, es decir, tiene mayores habilidades de lo que la organización puede recibir. Esto puede resultar para la organización costoso, porque quizás está pagando sueldos más caros de lo que puede pagar, o puede resultar en frustración para el decisor y querer buscar otro lugar de trabajo. Así que es para prestar especial atención. Bien, trabajamos, como yo les decía, en un modelo integral. Fíjense cuando hablamos de los sesgos cognitivos. Las personas afirman poseer conocimientos en términos del modelo que nosotros usamos, calificados en 7 puntos, y aplican en 4,7 puntos esos conocimientos. O sea, el gap es mucho mayor en cuestión de sesgos respecto de lo que evalúa el modelo general. Hicimos un ranking de cuáles son los sesgos que mayor aparición tienen, y tenemos en primer lugar, el podio está ocupado por analogía al pasado, ¿sí? Referirme al pasado para decidir qué es lo que voy a hacer en el futuro, exceso de confianza del decisor, y en tercer lugar, costos hundidos. Estos 3 temas tienen una relación con la antigüedad de las organizaciones, y me voy a adelantar algo que les voy a comentar más adelante. En las entrevistas cualitativas surgieron 3 elementos claves que ayudan o, digamos, facilitan o perjudican, en el sentido contrario, la aparición de sesgos. Detectamos que cuanto mayor concentración del poder, más permeable es la organización a los sesgos. Esto no se trata solo de una pyme familiar en la que decide solo el dueño. O sea, hemos entrevistado empresas grandes en las que hay un comité que actúa como bloque y deciden lo que quieren, sin tener procesos que eviten subjetividades, arbitrariedades, emociones en el momento de tomar decisiones. Luego, la transversalidad de los procesos. Acá, cuanto mayor transversalidad del proceso hay, mayor posibilidad de que la oposición de intereses, ¿sí? Este concepto de nuestra teoría económica clásica o administrativa clásica, ayude a evitar la aparición de los sesgos. Y el tercer distintivo es la capacidad de aprendizaje. Pero este es el aprendizaje no solo de los resultados, sino el aprendizaje sobre los procesos. ¿Cómo hago para poder decidir mejor? ¿Cómo hago para tomar mejores decisiones? Bien, luego analizamos las 44 variables y detectamos 2 grupos de variables que conforman una sinergia positiva o una sinergia negativa. Y es decir, que
que apoyándonos en unas de ellas podemos ayudar a la mejora de la calidad del proceso decisorio, a ellas las denominamos círculo vicioso, y después en el otro extremo encontramos lo que definimos como el círculo vicioso, ¿no es cierto? Aquello que nos perjudica como efecto bola de nieve y nos arrastra a un estadio cada vez peor. Ahí lo que pudimos ver es que cuando hay descentralización de las decisiones, colabora o ayuda para que haya consenso y trabajo en equipo. Esto colabora para la claridad de roles, para utilizaciones de modelos matemáticos o objetivos para evaluar alternativas, para incluir objetivos cualitativos y poder ponderar esos objetivos y que no tengan todos la misma importancia. En el otro extremo, el círculo vicioso, la preferencia por dejar las cosas como están, el status quo, la resistencia al cambio, nos, digamos, retroalimenta o colabora con que las decisiones se tomen de manera informal, que se simplifique el problema y se ignore la incertidumbre, que se tome un único objetivo como válido y no se consideren otras cuestiones que sean claves e importantes para evaluar en los resultados. Esto hace que el consenso y el trabajo en equipo no se promueva y que tampoco estén claros cuáles son los roles y las responsabilidades. Como les decía, me interesaba saber qué pasaba con las pymes. Y el análisis global de los cuadrantes confirmó que las pymes en los 4 cuadrantes tienen un peor desempeño respecto de las grandes empresas. Encontramos 3 variables claves que de alguna manera marcan los peores niveles de desempeño. Y esto está dado por las empresas familiares, las empresas más antiguas y las empresas que tienen menos de 250 empleados. Me llevó a pensar en una paradoja, ¿no es cierto? Porque si definimos que las pymes son aquellas empresas que, entre otras cosas y variables como facturación, tienen menos de 250 empleados y para mejorar la calidad de mi proceso decisorio debo crecer en la estructura, parecería que una pyme para mejorar sus decisiones tiene que dejar de ser pyme. Así que es todo un dilema el que se nos presenta en la gestión de las pymes para todos los que pertenecemos a ellas y que son más del 99% de la economía nacional, así que no es un problema menor para tener en cuenta en ámbitos académicos y en ámbitos profesionales. Para finalizar, les dejo algunos puntos que son oportunidades de mejora, que tienen que ver con poner foco en el aprendizaje sobre el proceso y prestar atención. Esto es invertir tiempo, pero no es un gasto, es inversión. Poner foco en los jóvenes. Los resultados de la investigación muestran que los jóvenes son mucho menos subjetivos a la hora de tomar decisiones, toman decisiones basadas en datos y menos decisiones basadas en emociones. El potencial de la inteligencia artificial. También es todo un tema la diferencia en los niveles de performance que se producen en aquellos decisores que provienen de disciplinas humanistas versus los que provienen de disciplinas técnicas. Cuando todos, no importa qué es lo que hayamos estudiado, tenemos que tomar decisiones en nuestros trabajos y en nuestra vida personal, quienes provienen o tienen conocimientos específicamente técnicos tienen menos habilidades, y una especial atención a las empresas familiares, que son una parte importante de la economía y que realmente necesitan un cambio, necesitan introducir muchísimos procesos de mejora para sobrevivir a las diferentes generaciones y asegurar esa tasa de supervivencia. Así que bueno, estos son los principales resultados que he obtenido en la investigación y que son parte de la tesis doctoral que, como dijo Andrea,
ya está culminada y bueno, ahí estamos todavía. No tengo el honor de decir que soy doctora como Fernando, pero bueno, ese es el camino a recorrer. Así que muchísimas gracias. Espero haber podido aportar un poco más de conocimiento sobre la situación actual y un poco más de motivación para seguir haciendo cosas en este sentido y en este camino. Muchas gracias. Qué bien, Silvana, qué bien. Te felicito. La verdad es que además de ser un tema súper interesante y que nos emociona y nos motiva, tu presentación fue, la verdad, lindísima. Muchísimas gracias. Y vos sabés que a la medida que vos ibas hablando, Gracias, Andrea. no Dejo de puedo compartir. dejar de pensar siempre en cuestiones en las que uno también se pregunta habitualmente en el ejercicio de nuestra profesión con el gorro de docentes, ¿no? Con el gorro académico. Y digo, qué bien, cómo presenta, así como Simon dice que el inicio del proceso decisorio siempre comienza cuando se cuestiona si uno tiene un problema. Vos lo adelantás un pasito y decís, bueno, acá esto comienza cuando el decisor hace el análisis de su contexto, de la percepción de lo que lo rodea, ¿no? Y después viene la identificación, si tiene un problema en función a eso o no. Vos te adelantás un poquito, está muy bueno también. Y es que la cosa pasa siempre por el tema de cómo se percibe, cómo estás viendo lo que te rodea, ¿no? Cómo se está integrando a tu cultura, a tu vida. Totalmente. Esa fue un poco como la inquietud, ¿no es cierto? Decir, a ver, ¿por qué no se analiza? ¿Por qué no se piensa? ¿Por qué? ¿No? El por qué fallamos, por qué nos fue mal, por qué no tuvimos en cuenta, por qué hicimos esto. Decir, bueno, espera, por ahí no lo saben, o por ahí no lo sabemos, o entonces el hacer un análisis como previo que me marque desde qué base parto yo, me pareció que podría ser un punto relevante. Yo digo, a veces uno en la empresa incluso, ¿no? Destaca un error y yo siempre busco retroceder lo máximo posible y digo, espera, ¿lo saben? ¿Saben Claro, cómo hacerlo? ¿Alguien le explicó? Y muchas claro, veces nos damos cuenta que en realidad, o sea, nadie le explicó a la persona que tiene que ejecutar esa tarea todo lo que tenía que hacer, todo lo que podía fallar, todos los objetivos que tenía que considerar. O sea, nunca se conversó eso, ¿no es cierto? Son conversaciones que no se tienen y que me parece que merecen ser tenidas.